Es diria que és fill literari de Larra i Bonafux. Antoni Álvarez Solís neix a Madrid l'any 1929 de pares asturians, el que fa que ell es consideri també asturià i fins i tot nascut a Mieres. És un periodista total, un dels més destacats, incisius, polèmics, dels més maltractats i més ben tractats en aquest país. I perquè escriu amb la veritat per davant i la lucidesa, ha sigut innumerables vegades represaliat, malgrat que el seu sentit de l'humor mai li ha mancat. Antonio Álvarez Solís, benvingut a Rastres. Buenas tardes, Carmen. Què és per vostè el sentit de l'humor? Bueno, en primer lugar, una cuestión previa. Si me tratas de usted, entonces, no sé, me disolveré en la timidez. Y además ocurre una cosa, que tratándome de usted te separas de mí mucho, demasiado, quizá en el tiempo, y eres más joven, pero ojo, no tienes derecho a tratarme de usted. Bueno, Impongo esa condición. Moltes gràcies. Bueno, ¿qué es para mí el humor? Bueno, pues el humor es una forma de interponer entre la realidad y mis propios juicios, yo diría que una especie de ventana amable, de aire amable. Es una forma de alcanzar la verdad por medio de la paradoja, lo cual permite al otro, al que me escucha, al que dialoga conmigo, al colocutor, al que está enfrente, le permite disentir sin necesidad de que naufraguemos en un mar de violencia. El humor es eso, el humor es una especie, lo que llaman los sociólogos, poniendo paño al púlpit, una interface, una almohadilla. Està molt bé. L'altre dia, parlant i preparant una miqueta aquest programa, jo et vaig dir que et faria com una espècie de rastreig a la teva infància. I tu em confessaves que tenies com una confusió molt gran cronològica de la teva infantesa. A què creus que és degut? Yo creo que muchos hombres y mujeres de mi generación, muchas personas, muchos ciudadanos de mi generación, tenemos exactamente una historia un poco plana. Yo por lo menos la tengo. Es decir, me cuesta mucho distinguir en mi historia planos diferentes, planos biográficas. Lo tengo casi todo en el mismo plano. Tengo unas emociones determinadas que son válidas ahora y eran válidas antes, o son inválidas ahora, inválidas antes. Quizá ahora mirando hacia atrás muchas veces me encuentro con algo tremendo, y es que realmente, por ejemplo, no sé si a una abuela mía la conocí mucho o poco. Bueno, hay una cosa importante, la guerra por el medio, la guerra es muy importante. Entonces, a partir de la guerra, los que fuimos niños de la guerra, vivimos unos momentos, yo diría unos momentos espléndidos, magníficos, de libertad, cuando la guerra, justo cuando la guerra. Yo creo a veces que las guerras dan libertad a los niños. Y después de la guerra vino una represión brutal que nos obligó a refugiarnos en el interior de nosotros mismos. Y claro, en el interior no hay historia, no hay tiempo. Sí, Este es el és problema. veritat, es perd una mica. Este es el problema. Escolta, tu tens sang prussiana, sang anglesa, sang asturiana. Com és això? Com eren els teus avis? Qui eren els teus avis? Bueno, es una mezcla rara. Yo siempre digo que soy descendiente de prófugos de alguna manera, prófugos de alguna cosa. Sí, tengo una abuela, mi abuela Elena era la Prusia Oriental, cerca de Königsberg, en la zona que hoy pertenece a la Unión Soviética, y otra bisabuela mía era galesa. Entonces, todo curiosamente de tribus celtas, aunque el celtismo, ya sabes que está muy discutido, incluso hay especialistas, etnólogos que dicen que no existe el celtismo, pero bueno, esta es otra cuestión. Y yo creo que esas abuelas, esa sangre de alguna manera pesa sobre mí, sobre todo la abuela alemana, que fue la que pesó más en mi primera educación. Yo era muy chiquilín, entonces, bueno, yo creo que fue no directa, sino indirectamente lo que pesó mi abuela. Pero bueno, era una educación prusiana, aquellas educaciones que impedía a uno recostarse en la silla, decir que uno sudaba, que tenía frío, que uno le dolía algo. Yo, por ejemplo, no sé expresar el dolor. Me duelen mucho las cosas físicamente. Sí. Pero no sé quejarme por una frase que mi abuela nos transmitió a toda la familia: quejándote arreglas algo. Pues no, entonces no hay necesidad de quejarse. Bueno, en fin, y esto me ha quedado dentro, cierta visión espartana de mi existencia. Quina relació tenies tu amb la teva àvia? Era una mica la substituta de la teva mare? Bueno, no, porque yo era muy pequeño cuando ella murió, por lo tanto no pesa en mi vida de una manera consciente. Lo que pasa es que dejó una impronta familiar y bueno, ella quería que yo fuese su descendiente directo. Yo creo que se quería saltar una generación. Debía creer que yo estaba destinado a ser otro alemán más. Incluso creo que tenía el proyecto mandarme con un tío abuelo mío a Alemania. Vino nuestra guerra, después la otra guerra, y me quedé aquí. Y claro, siempre ha pesado. Aquella especie de abuela Elena que había era una especie de faro
de Faro, que siempre hay una referencia, además la alemana, a seca, con esto ya te puedes dar idea lo que era aquello. Una señora encantadora, guapísima, una señora estupenda, muy discreta, pero una señora al mismo tiempo seca, fría y parece que distante. Parece que no tenía tampoco un gran concepto de nosotros, los españoles del norte, que creía que éramos unos montañeses bárbaros. Quizá no le faltase un poco de razón, no lo sé. I amb la teva mare hi havia una relació més cordial, més íntima, més... Bueno, yo siempre, realmente yo diría que el amor de mi vida era mi padre. Es decir, yo creo que había los papeles cambiados. Mi madre era una señora que ocupaba mucho terreno. Com era físicament? Vive. Mi madre vive, ahora ya es muy viejita, pero vive, está estupenda y aún manda. Era una señora rubia, alta, muy guapa. Decían que si era una especie doble de la Jeanette MacDonald, a la época, sí, una señora, una rubia espléndida, y ocupó mucho terreno en mi vida. Tanto terreno ocupó que yo quedé un poco invalidado para tener relaciones sentimentales o relaciones eróticas o algo así con las señoras rubias y altas. Y, en fin, siempre mis relaciones después fueron con mujeres pequeñas y morenas. Mi actual mujer dice que, dicen que es un poco como peruanita, es catalana. Això en diríem un Edip o un antidip? Bueno, superé el Edipo, pero muy tarde. Yo superé el Edipo, me lo descubrió un médico de cabecera, una gripe, porque una vez fui con una gripe repetitiva y después de tratarme mucho, dijo, no, tú no tienes gripe, tú lo que tienes es un Edipo como una catedral. ¿Pero qué me dice el doctor Alonso? Y entonces, pues bueno, pero lo corregí y mi Edipo me di cuenta consciente, no sé, a los 40 y pico años de que tenía un Edipo. En cambio, con mi padre tuve una relación sentimental muy profunda. Hablaba muy poco, era un hombre muy melancólico, gran humorista, hablaba con una voz lejana y fue un hombre dramáticamente contradictorio en su existencia. Por dentro caminaba hacia un sitio, por fuera tuvo otras posturas o tuvo que tener otras posturas en la época. Y yo creo que me dejó una herencia de afanes que él no pudo realizar. Y parece que algunos he realizado y quizá con creces sobre lo que quería mi padre. Quizá me he pasado un poco realizando afanes, pero en fin, esto no lo sé. Ha sigut la seva professió, ha seguit la seva professió de periodista. Él en el fondo quería que fuese, quería que fuese algo cómodo, que fuese notario, registrador de la propiedad. Yo quería ser profesor catedrático de Derecho Político, empecé a prepararlo. Él murió muy joven, a los 48 años, tenía 20 y allí cambió mi vida. Pero sin embargo había una cosa, que queriendo que fuese algo de eso, al amparo de las leyes, alguna profesión, algún oficio de leyes. Sin embargo, me llevaba al periódico 2 días por semana y me obligó a aprender el oficio, o sea que me iba envenenando poco a poco. Estava entrant en cunya. Sí, en el fondo él quería dejarme una herencia distinta a la que él decía que quería dejarme. Escolta, digue'm, la teva infantesa tu creus que va ser un nen estimat o no? Com vas viure? Sòrdida o alegre? No, bueno, la vida mía fue cómoda. Todavía mi familia asturiana conservaba unos medios materiales cómodos, amplios. En fin, recuerdo las grandes casonas preciosas del norte de mis abuelos. Era nieto único durante años, sobrino único durante muchos años. Fui un niño mimado, pero curiosamente alejado de la realidad, viviendo un poco en mi interior. Mi gran momento fue los 18 o 19 meses que duró la República en Asturias durante la guerra, donde me uní a otros niños, aquello que se llamaba entonces retóricamente los niños de la calle. Y entonces allí creo que recuperé lo que tenía que ser mi ser social. Fue algo espléndido, fue una vida con los demás niños, una vida donde el sexo era sexo, bueno, hasta donde a mí esto se me alcanza, entonces figúrate, pero ahora lo veo retrospectivamente, donde las amistades no estaban condicionadas por nada y donde pasó algo importante, los adultos desaparecieron. Estaban en el frente, estaban metidos en casa o estaban en los refugios. Los niños vivíamos en la calle, dormíamos juntos en los refugios. Fue espléndido. Fue una vida de una gran libertad. Es más, yo muchas veces he contado algo que, bueno, suscita un cierto escándalo, porque somos muy pudibundos, yo diría que cínicamente pudibundos. Que es que yo recuerdo haber dormido en los refugios apretado, figúrate, yo te hablo de 8 años, unido a otros cuerpos, abrazados todos cuando los bombardeos por la noche y tal, unos cuerpos, yo no sé si eran niños o niñas, no sé, lo único que sé es que eran cuerpos, que eran pieles. Calor, y aquello era muy importante. Me movilizaron a los 8 años y medio, trabajé de pinche panadero
cuarta agrupación de intendencia del Ejército del Norte. Bueno, yo supongo que era para darme 14 pesetas semanales y 2 chuscos diarios, que era lo importante. O sea que, mira, si no hubiésemos perdido la guerra, tenías delante de ti pues, a un general de intendencia. Tu creus que d'alguna manera per això aquesta infantesa amb la guerra i aquestes ganes de calor amb els teus amics era com una espècie de manca de sentiment de família? Com veus ara, per exemple, el concepte, quin concepte tens tu ara de la família? Bueno, yo recuerdo siempre aquella madre importante que me daba unos besos un poco laterales, porque iba maquillada, bueno, nos maquillaba un poco para salir aquí, recuerdo el olor de los polvos, me volví a recordar aquel gabinete donde se arreglaba mi madre. Aquellas señoras que nos besaban un poco de refilón, porque yo siempre las recuerdo yendo al teatro. Volviendo al teatro no, porque ya estaba dormido, claro. Y entonces siempre recuerdo una casa grande con una especie de amaseca, que se llamaba entonces una amaseca, la gorda Úrsula, la encantadora Úrsula. Y bueno, recuerdo a mi madre como una señora pues, muy guapa, muy lejana, que entraba y salía. Un día logré colarme en su gabinete mientras se arreglaba y me quedó fijo para siempre aquella visión de una señora rubia, alta, me parece que era una combinación de satén brillante, salmonada. La Janet McDonald. Sí, la Janet McDonald. Y me quedó cuando sale en el cine alguna señora rubia, que ahora que se vuelven a llevar. El otro día una señorita que la vi en una boate donde fui a no sé qué cosa y llevaba una combinación de aquellas. Y era rubia y alta y dije, caray, mi madre. I per tant el tipus de dona que després has escollit i permeten que entri dintre del teu interior una miqueta, no és precisament alta y rosa. No, porque no sé por qué, siempre tenía uno la sensación cuando había una señora próxima a mi vida, o yo próximo a la suya, no voy a huir del machismo de que uno es del antropocentrismo varonil, ¿no? Pero entonces, no sé, surgía, yo creo, digo ahora, porque esto me lo han dicho después psiquiatras y psicólogos, pero yo creo que debía surgir una especie de llama de terror al incesto, o alguna cosa así, debe ser, no sé, debe ser un mecanismo de esos absurdos, pero que han calado profundo en la entraña de los hombres, y que supongo que debe ser esto. El hecho claro es que las señoras rubias y altas pues, me han incapacitado para una relación muy próxima. Siempre las he visto muy lejanas, como digo mi madre. Entonces yo Pues fui un niño solitario, tremendamente solitario. Però tu tenies germans, altres germans. Bueno, tengo uno, pero llevo 5 años y claro, en aquellas épocas era nada, era, por ejemplo, un muchacho de 14 frente a un chico de 9 o de 8, claro, nunca nos encontramos hasta encontrarnos de mayores. Después ya murió mi padre, yo tenía 20, él tenía pues 14 o 15 y claro, cuando nos vimos otra vez 3 o 4 años después, bueno, ya era otro tipo de relación adulta. Es decir, de niño fue un niño, salvo esos meses de la guerra, profundamente solitario, que jugaba mucho con soldados de plomo en un cuarto reservado para mí y donde, bueno, debía ser una vocación política que tenía ya, porque a los soldados en vez de hacerles batalla les hacía votar. Organitzava eleccions con soldats de plomo, figura't que juegos. Tu quins primers records tens, ja que estem parlant una mica de l'erotisme, dels seus primers sentiments eròtics i sensuals, com ho veus ara, com ho recordes? Encara no em donis dades perquè no les tens, però... Bueno, en aquellos meses de la guerra, yo creo que viví, si hubiese prolongado aquella situación en muchos terrenos, claro, era imposible una situación de guerra, pero si hubiese sentimental, emocionalmente, yo hubiese sido una persona absolutamente normal, como los de mi generación. Hubiésemos llegado a la vida con todas las gratificaciones, todos los pesares, las contradicciones, y todo esto lo hubiésemos asumido. Pero claro, imagínate que después de aquello, a los dos días de entrar los moros en Mieres y por lo tanto ser declarados liberados, pues me arrodillaron delante de un sabio sacerdote que me confesó y que me preguntó qué hacía yo en los refugios y cómo me funcionaba la piel. Y bueno, yo acuerdo que sudaba en la confesión y desde entonces viví muchos años atormentado por aquello. Entonces era una especie de obsesión del sexo, teníamos todos, que venía y que lo alejábamos como podíamos, con oraciones, con escapularios, hacíamos gestos cabalísticos con las manos, hacíamos aquello va de retro, que es verdad, existía ese gesto, el va de retro, Satanás. Y la carne, bueno, se convirtió en una especie de tormento. Entonces lo que nos ha pasado a aquella generación es que hemos empezado a tener una sensación de cierta normalidad sexual y erótica, pues después de los 40 años, a buenas horas mangas verdes. Pero bueno, pero entonces, y claro, pues ahora muchas veces pienso que me han estafado algo.
que me han estafado algo, porque ahora que empiezo a entender de qué va, pues bueno, pues claro, no le funciona a uno los resortes como tenía que funcionar, claro. Escolta, tu deies, i perdona que vagi endavant i enrere, Sí, sí. però és que m'interessa per al fil del teu perfil humà. Tu deies que jugaves als soldats de plom, Sí, sol, sí. però també crec que et van regalar una bicicleta i que mai la vas muntar. A què és degut? No, me dieron una bicicleta, subí en la bicicleta ya mayorcito, me metí por una pumarada, un monte, y bueno, volví, me acuerdo que volví, no sé si era el manillar y el timbre bajo el brazo, se quedó la bicicleta estrellada en un árbol, no me maté de milagro, y nunca pude montar en bicicleta, porque como fui un niño solitario, de reflexiones solitarias, me construí un mundo muy, yo diría, muy geométrico intelectualmente hablando, muy racionalizado, y llegué a la conclusión de que una cosa con dos ruedas no podía tenerse en pie. Y lo llegué a pensar tan seriamente que no me podía tener en pie. No t'ho creies, Y la única vez que me tuve en pie, se embaló la bicicleta por el monte, me estrellé y, bueno, no me maté de milagro. Tendí toda mi vida a racionalizar mi existencia, tratando de combatir la parte vital, la parte espontánea, porque yo creí que había pecado en esa parte Una espontánea. espècie de repressió. Sí, de que la naturaleza era, como dicen muchos tratados de teología moral, que la naturaleza del hombre es desfalleciente, es pecaminosa. Y ahora me he enterado que no, que al revés, lo pecaminoso muchas veces es la razón. Pero yo te digo que parece que voy llegando tarde a Sí, esto. de vegades és no pecar, el no pecaminós. Escolta-me, tu condueixes? No, 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 no. Té alguna no, relació amb la bicicleta? No, no, esto lo hice de chico, llevé un coche, un Topolino, cuando no hacía falta carnet ni nada. Y bueno, me divertía, me pasaba bien, pero después, pues no sé, empecé, yo tenía una gran, no sé, una gran sed cuando murió mi padre, salir de casa y encontrar un mundo donde yo creí que estaría poblado de cosas estupendas y de seres en libertad y que habría historias tremendas, dramáticas, y me lancé a la calle como un loco, y entonces no me interesaba ni aprender a conducir, ni hacer nada de eso que se llama práctico, ni aprendía idiomas, ni aprendía nada, me encerré en un país. Bueno, yo siempre estuve encerrado en este conjunto de países que llamamos España, en este montón de pueblos. Y bueno, pero tener que más una generación que nos ocurrió algo tremendo, que cruzar la frontera nos daba miedo. Yo la primera vez, Concha, mi mujer, me obligó, figúrate, mi segunda mujer, y fue la que me obligó a salir al extranjero. Y un día, bueno, yo fui a París porque ella estaba en París en una feria de arte, y yo la hablaba todas las noches, y el precio era de tal calibre que cogí el billete y me fui a contarle el resto a París, porque me parecía más barato. Llegué a París y me entusiasmó, pero hasta los 40 años no me atrevía a saltar la frontera. Llegué un día a Perpiñán, oí que hablaban una especie de lengua exótica. Als 40 anys, fins Sí, als 40 anys. no, hasta los 40 años no salía al extranjero. Yo viví en un iberismo casi perfecto, redondo. Es decir, mi país, creo, estos países, digamos mi país por abreviar, mi país creo conocerlo un poco, su literatura, su arte, incluso su historia, la historia de su ciencia. Pero frente al extranjero tenía, eso llamamos el extranjero, figúrate, ya digo el extranjero, retórica y casi temerosamente. Lo conocí, yo diría que por intuición y a través de lecturas. Entonces, he constatado con mucha alegría que, bueno, que los ingleses quizá eran como yo los pensaba cuando se conocían, los franceses también, bueno, esquemáticamente, eso que llamamos ingleses y franceses. Pero me costaba mucho, me quedé, somos una generación sin idiomas, somos una generación con muy pocos idiomas. Y bueno, y ahí está mi vida, es decir, viví dentro de mi país, viví en la soledad de mi país, y quizá por eso lo entiendo un poco, y he llegado a una conclusión importante, que la historia de este país es una historia secreta. No es la que está en los libros, es otra historia. Tu la coneixes una mica per això. Sí, es otra historia, es otra historia. Ets un bon cronista de la història d'aquest país, tu. Además es que, como yo, tiene la historia plana. Realmente entre Viriato y nosotros no sabe si existen unos siglos, bueno, claro, en este caso un par de milenios, no sabe si existen unos siglos o realmente sigue vigente Viriato. Es decir, para mí este es el problema, que muchas veces dicen, bueno, es que habla usted como si estuviese antes del 36, digo, ¿cómo si estuviese antes del 36? Hablo como si estuviese en el 1470, quizá, no sé, en 1820, da igual. Escolta, parla'm una miqueta de l'escola, del primer col·legi, que vas anar als Maristes, crec. Parla'm una miqueta de les sensacions de llavors. Yo fui a los Maristas desde pequeño, salvo una pequeña incursión que hice siendo muy chico y después de
de salir de zona republicana. Estuve unos meses en el Colegio Alemán de Zaragoza, pero bueno, era un parvulario, ¿no? Y después entré ya en los maristas. Fui un alumno raro, extraño, que hacía lecturas que no estaban nunca en los programas. Era el último de la clase, el penúltimo, y digo el penúltimo porque el último era un pobre chico, yo le quería mucho, era un pobre chico tonto, había tenido la meningitis, había quedado tonto. Y entonces incluso una vez logró él ser el penúltimo, yo el último. Bueno, entonces a los 16 años, por ejemplo, pues gané un premio literario de adultos y nacional sobre Cervantes. Y de Cervantes lo sabía todo, entonces. Bueno, todo lo que podía saber en mis años. T'influïa tu amb algunes lectures? Sí, no, hacía unas lecturas estrambóticas. A los 12 años, pues no sé, me leí el ensayo sobre Enrique IV y su tiempo de Marañón, y leía unas cosas muy raras, libros de teología, libros de metafísica, mezclado con Julio Verne. Era un raro mundo y tempestuoso mundo de secretos, y sobre todo con una enorme pasión. Pensar quiénes eran esos seres que andaban sobre dos piernas en la calle. Esto me apasionaba, mirarlos de cerca, tocarlos. Y si no es igual, miraba por el ojo una cerradura, yo tenía que verlos. Esto fue un mundo tempestuoso, pero a la vez con una tempestad pacífica, una tempestad como aquellas lluvias de mi tierra y aquellos vientos de mi tierra asturiana, que son muy duros, pero los miras detrás de un cristal. I són consoladores, en certa manera, o enriquecedores. Sí. El sentiment religiós en un col·legi d'aquests tipus va ser tempestuós o va ser relaxant? Com vas viure? No, bueno, los maristas no daban la educación de los jesuitas, ellos eran los grandes opositores unos de otros. Y entonces, mientras los jesuitas daban una formación moral rígida, tremenda, los maristas querían que fuésemos hombres de sociedad. O sea que le parecía más importante que supiésemos besar la mano a una señora y decir que tenían 14 ministros con Franco, a que supiésemos, pues no sé, a que supiésemos metafísica, ¿no? Entonces me dieron esta educación, pero fue una época de una religiosidad tremebunda, de una religiosidad solanesca. Et confessaves? ¿Cómo que me confesaba? Me confesaba una burrada, y a veces me confesaba, iba a comulgar, y entonces en la mitad del pasillo volvía a confesarme como un loco, porque se me había olvidado un pecado. Y lo llevaba, aquello de contar los pecados era tremendo. Sí. Quin era el pitjor pecat que et semblava que podies No, cometre? a mí el sexo, porque además me impresionó mucho cuando era pequeño que un cura me dijo que arderíamos por donde habíamos pecado. Y yo me acuerdo que comenté a los chicos que estaban a mi lado, yo tenía 14 años, digo, pues vamos a parecer lámparas indias. Pero bueno, son cosas de la infancia. Escolta, i ara quin és el pecat que no voldries cometre mai, per exemple? El de la falta de sinceridad. Es decir, estoy incapacitado para ser insincero. Puedo callar, pero he quedado incapacitado. De la misma manera que ya no soy venal, no puedo ser venal, pero no puedo ser venal no porque moralmente ya sea perfecto, no, es que no soy venal ya porque ya nadie me quiere comprar. Entonces me he construido una imagen de hombre que no se compra, que ya nadie ofrece un real por mí, entonces no me queda más remedio que ser honesto. Ahora sí que ya irremediablemente. Bueno, entonces estoy incapacitado para ser insincero. Ser cortés es distinto. Siempre recordaré una frase de mi padre a un amigo que se lo encontró por la calle y le dijo, no, mire usted, yo voy a serle a usted sincero. Y dice, no, hombre, 5000 años para salir de la caverna y me lo va a estar estropeando usted ahora. No, eso no. No, puedo ser cortés. Lo que ja no puedo ser és insincero, esto no, esto ja estoy incapacitado. Em podries, amb aquesta sinceritat que et caracteritza, descriure'm la dona ideal per tu? Què és la dona ideal per tu? Bueno, he de confesar, ahí me obligas a confesiones duras, pero como no puedo ser insincero, soy absorbente. Entonces, bueno, si tuve fracasos y si he tenido algún acierto sentimental, situación gratificante, siempre ha consistido en que yo me he comido a alguien, en que yo he devorado a alguien. Bueno, ahora la batalla es dura porque me he encontrado con una catalana que tiene unas virtudes de burguesía fundacional, no la actual, la fundacional. Bueno, lo digo también esquemáticamente, hay ahora buenos burgueses también más. Bien, dejemos esto. Digo, en la burguesía aquella fundacional, que eran tercos, tenaces, trabajadores y trascendentes, y me tiene muy controlado. Entonces, pero la mujer ideal, pues yo te diría, no sé, que participe en lo que yo haga y que yo pueda participar en lo suyo, y que yo pueda participar en lo suyo. Pero todo esto va mezclado después con muchas desconfianzas, y en mí mismo, en los demás. Pero desconfianzas que las admito, ¿eh?
Yo soy la persona que pregunto si... Yo le decía un día a un amigo, digo, no, mi mujer está en la peluquería y teníamos que quedar citado con ella para ir a comer. Dice, hombre, llámala a la peluquería. Y digo, no, que me ha dicho que está en la peluquería. Me dice, hombre, pero llámala. Digo, ¿y si la llamo y está qué? Porque así me quedaba el regusto de que a lo mejor no estuviese en la peluquería, ¿comprendes? Entonces todo esto es muy confuso, es muy complicado. Ets fidel? Sí. Soy fiel porque además cuando vivo con una persona, bueno, además ya soy muy complicado en el terreno íntimo y entonces cuando me adapto a una persona y funciono con una persona, me encierro en ese mundo, que me parece muy bien, por otro lado, es gratificante. Y además esto me permite, pues bueno, tener mis fantasías sin necesidad de someterlas a la prueba del desgaste de la realidad, que normalmente no funciona mucho. Y después, porque soy fiel, porque se me notaría si no lo fuese también. Porque me entusiasmo mucho con la gente. Yo he sido muy mal adúltero siempre, ¿eh? Cuando he cometido adulterio, me he unido a la señora correspondiente. Quiero decirte, no sé, esas cosas de 4 a 5 de la tarde no me funcionan. No sé, porque cuando quiero a una persona o me gusta una persona, quiero desayunar y cenar y darle la lata, porque doy mucho la lata. Llamo mucho y pregunto datos y me enfado, porque me falla la memoria, porque empiezo a estar ancianito y entonces pues llamo a mi mujer, que es una gran memoriona, y le tengo que decir, dime cómo se llamaba aquella actriz del año 20, y si no me lo dice me enfado mucho. Tu tens molts amics i que et són molt fidels. Tu creus que l'amistat entre homes i entre dones també exigeix la fidelitat? És a dir, vull dir, entre homes existeix el mateix concepte de fidelitat que entre home i dona, per vosaltres? No, totalmente. La fidelidad para mí es esencial. Y la fidelidad consiste muchas veces en sentarse enfrente y decir, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no, como dicen los niños, no te soy amigo, ¿no? Esto es fidelidad también. Y entre los hombres es importantísima, es importantísima. Mira, la relación amatoria para mí es una. Es indiferenciada. Lo que pasa es que la cultura después la ha separado y a uno nos ha hecho heterosexuales, entonces nos hemos armado esta especie de lío de que un sexo sí y otro no y tal. Pero para mí el hecho amatorio, que es muy complejo además, va mezclado de amistad, de erotismo en su más amplio sentido, de composición de ideas, de actos emocionales. Para mí el acto de amor y el acto de amar es único para ambos sexos. No hay sexos en el acto de amor. Estic d'acord. Porque en el fondo, convéncete, cuando amamos a otro, estamos amándonos a nosotros mismos. Yo creo en la incomunicación humana. Es decir, yo creo que... En la incomunicació? Sí, yo creo que es todo triangular. Es decir, tú y yo nos queremos en cuanto tú y yo queremos una tercera cosa. Si no, es muy difícil quererse personalmente. Es muy difícil conocerse lo suficiente para quererse. Yo no sé cómo es el otro nunca. No sé, puede ser, hasta aquí puede ser así, pero ¿quién me garantiza que será así o seré yo así? Incluso creo que a las personas se las quiere de acuerdo con las condiciones en que se las ha conocido. A veces yo digo que debo ser un modesto personaje de novela irlandesa, trágica, porque cuando cambian las circunstancias a veces me separo de algunos amigos, porque pienso que no tienen razón ya para quererme, porque falta el hecho referencial, la tercería. Tu què prefereixes, estimar o que t'estimin? A mí me gusta mucho que me quieran, me gusta una burrada y además me dejo mimar hoy hay amigos que ya me tienen cogido la medida, tomada la medida y saben que cuando estoy deprimido me hablan de mí y me pongo contento, lo paso muy bien. Vas tenir un amic molt entranyable per aquí, per Barcelona, que era el pintor Ocaña. Sí. Parla'm una mica de l'Ocaña. Mira, Ocaña es una de las personas que más respeto y que más me emociona en el recuerdo. Era un hombre que tuvo algo muy importante. Era un hombre que tuvo el valor de la sinceridad y que además supo construir el escándalo como código de comunicación. Yo no he visto nunca un escándalo tan medido como el de Ocaña, tan serio, tan fundamental. Era un hombre que escandalizaba porque estaba pidiendo que entendiésemos otras cosas que estaban más allá de las fronteras del código nuestro. Cuando lo sabías, Ocaña dejaba de escandalizar. En privado no escandalizaba nunca con los amigos. Yo soy de los, digo porque sé la cifra, soy de los 14 que dejó, cuando sabía que se moría, dejó un cuadro, dejó a 14 un cuadro. Esto me dijeron sus hermanos. Y tengo uno de sus cuadros. ¿Quién era Ocaña? Pues este es el hombre que me demostró que se quiere no por una clave sexual, no,
que se quiere, que el amor es un hecho único. Ocaña me enseñó muchas cosas. Ocaña me enseñó que se puede ser disciplinado, profundamente disciplinado, siendo a la vez profundamente, digamos, anárquico. Era un anárquico vital. Y por otro lado, amaba mucho al ser humano, Ocaña. Tenía un gran amor. Incluso gente que lo maltrató profundamente y físicamente nunca mereció una condena. Siempre daba una explicación de por qué la había maltratado. Y yo creo que en la vida se empieza a ser sabio cuando uno empieza a explicar por qué otro le ha maltratado, a explicárselo. Y Ocaña lo tenía, le tengo un gran respeto. Jo també. Antonio, dintre de les teves primeres experiències literàries, que és aquesta redacció que et varen premiar, quin valor li vas donar tu als diners en aquells moments? Me dieron un premio, creo que eran 2.000 pesetas, me dieron. Ojo, figúrate, 16 años, nací en el 29, bueno, hace un montón de años, no hagamos cuenta, porque además soy mal aritmético. Me dieron 2.000 pesetas, me acuerdo que mi padre me esperaba me puse tan nervioso que se notó la trampa, porque cuando abrieron era por plica, y dijeron, premio al trabajo titulado Cervantes, cronista de su prisión en Argel, lema tal, autor, y abrieron el sobre y yo salí al escenario antes. Claro, bueno, es que me habían avisado, como se hacen todos los concursos. Y me acuerdo que el que me dio el premio dijo, querido, se ha colado usted, pero bueno, ya me dieron el premio. Y mi padre estalló una carcajada, era en el Teatro Coliseum, que estoy muy solemne y daban el premio. Y entonces mi padre me esperaba entre bastidores y me acuerdo que se quedó con 1.000 pesetas, porque claro, 2.000 aquella época, y me dio otras 1.000 con las que yo fui corriendo a una librería vieja que había frente al liceo, en la Rambla, y me compré El Quijote, los 7 tomos de Rodríguez Marín, que sigue siendo uno de mis libros de cabecera, para leer las notas de Rodríguez Marín, que son una delicia. Una espècie de frustració, per això que es quedés 1.000 pessetes, no? No, porque yo sabía que aquellas 1.000 pesetas me bastaban, me parece que me costó en aquella época, no sé si 700, 600 y pico, los 7 tomos, una cosa así, o 20 duros el tomo, una cosa así. Quines són les primeres pel·lícules que veus quan vas sol o acompanyat al cine, el primer cine que tu veus? Yo veo cine muy tarde. Yo empiezo a enterarme del cine como arte hace unos 8 o 9 años. Primero, nada más que veo, solo me interesa un cine de humor. El cine me lo mantengo lejos. No entiendo muy bien las figuras en movimiento. Me gustaba más el teatro. Pero el cine de humor sí. Y entonces iba solo, iba al Publi, cuando salía entre clase y clase de Derecho, que entonces era la vieja Facultad de Derecho en la Plaza Universidad. Y entonces iba a ver cine de humor. Yo soy un hombre que llegué a ver hasta una película actuando solo de Stan Laurel, del cual dijo Chaplin que era mejor que él, que era el único cómico que él estimaba más que a sí mismo. De Chaplin, de Stan Laurel, de Liberardi, de Pamplinas, de tanta gente. El cine de humor sí, además yo lloraba de carcajadas. Es la única cosa en que me suscitaba la carcajada. Yo tengo un pudor para la carcajada muy importante. Me da mucha vergüenza reírme a carcajadas, porque siempre tengo la sensación cuando me río a carcajadas de que me estoy dejando llevar por sentimientos, yo diría, poco razonables. Però ahir me reia a carcajades. Molt estricte amb tu mateix, eh? Escolta, tu escrius en un moment de la teva vida un llibre que se'n diu El búnquer. Sí. Què és el búnquer? Mira, el búnquer es una cosa que me obligó a escribir Rosa Regás por un procedimiento sencillísimo. Yo entonces estaba necesitando algún dinero porque estaba en curso de separación y necesitaba dinero en aquella época. Entonces Rosa Regás sacó su colección imitando al que es francés y me propuso lo de hacer que era el búnquer. Y había que hacer 80 holandesas y me lo pagó fenomenalmente bien, el dinero que me dio al principio. Y claro, yo necesitaba dinero, entonces un día se plantó en mi estudio, me acuerdo que llevaba una botella de coñac y el talón, y dijo, de aquí no me muevo, si no escribes no hay ni talón ni coñac. Y yo entonces veía un poco de coñac, ahora no. Y bueno, me escribí las 80 holandesas, como dicen los chavales, de memoria. Y salió, era un libro para definir qué es el búnquer en España, porque... ¿Y qué es? ¿Qué es? Pues mira, el búnquer en España es que yo creo que estamos olvidando ciertos límites. Creemos que el búnquer es solamente unas conductas muy estrictas, muy definidas, yo diría muy fascistas. Y no, el búnquer es mucho más extenso. Como el fascismo es mucho más extenso, ¿cuántas veces me sorprendo yo con gestos fascistas y con ideas fascistas? Ideas de exclusividad, excluyentes, duras, ideas sin matices, que ojo,
no quiere decir que uno después no sea eso que llaman dogmático. Yo soy profundamente dogmático en mis ideas, es decir, soy tenaz en mis ideas. Pero entre esa tenacidad procuro ir desmembrando las ideas, desmenuzándolas, porque siempre pienso que puedo estar equivocado. Algunas veces pienso que debiera estar equivocado para volver a reconstruir todo el edificio del pensamiento y no acostarme tranquilo con lo que he adquirido. Entonces hay mucho búnquer en este país, muchísimo búnquer. Tu des d'aquells anys del Sindicat Democràtic de Periodistes, que recordem hasta la teva entrada, el teu ingrés en el PCC, com ha sigut la teva evolució política? Com et definiries tu mateix políticament? Seguint una mica el fil del que estaves dient ara. Bueno, ya te digo que he sido siempre un gran solitario. Llegué tarde a todas las cosas. Soy, como diría Menéndez Pidal en aquella preciosa palabra, que yo tengo ahora, estoy recuperando palabras, son tan bonitas las palabras, ahora que ha muerto Espriu, decían, pues bien, dediquémosle este recuerdo de colector de palabras. Como decías, recuperando palabras, yo soy seruendo, es decir, soy tardío. Entonces, claro, ahí hay una cosa importante. Llego a mis ideas marxistas a través de un amplísimo proceso de fabianismo. Mi padre me estaba preparando para estudiar en la London School of Economics, sí, con su admirado Lasky entonces y Sir Stafford Cripps. La persona que llego a través de un fabianismo, de un humanismo socialista, descubro a Marx tarde y afortunadamente lo descubro en lo que yo creo que es esencial de Marx, que es su época de irritación, de ira en los 22 años de la Gaceta Renana. Yo soy un hombre de ira contenida, pero soy un hombre muy dado a la ira. Me pasa como el Cantábrico, me desbordo solo cada 7 años. Pero eso lo tengo que reprimir. ¿No te lo reprimes? Sí, mucho, si no estaría todo el día gritándole a la gente y diciendo impertinencias. Llego al marxismo tarde, llego al comunismo tarde, pero cuando llego a las cosas es un amplio proceso de interiorización que se me pone como una piel encima y entonces ya no puedo, pienso en eso todo el día, es decir, cualquier cosa para mí tiene un matiz ideológico, tiene una traducción ideológica. A veces me han dicho, bueno, ¿es usted feliz con sus ideas? Pues no. Es decir, soy feliz intelectualmente, soy feliz políticamente, porque responden a mi postura razonable. Pero sin embargo hay una cosa, son dolorosas en cuanto todos los días cuando me acuesto hago mis cuentas, diciendo, hombre, a ver si hay suerte y esta situación tan incómoda en que me he metido hay un dato malo y lo puedo abandonar esta postura elegantemente, diciendo, me he equivocado. Y dices, afortunadamente, iba a decir desgraciadamente, no, afortunadamente no me he equivocado. Pero yo creo que las ideas que profeso, a las que llegué tarde, se llevan con mucho dolor, aunque con una profunda confortabilidad interior, una profunda satisfacción interior. Sí, y una cierta incomodidad exterior. Mucho, la incomodidad exterior, si me permite, lo digo humorísticamente, pero esto de, así como decían, ¿quién era el título aquel de ser obrero no es ninguna ganga? Candel. Bueno, pues ser rojo tampoco es ninguna ganga, digamos, vamos a emplear esa palabra tan divertida. Tu vens dels anys 50 aquí a Barcelona, després de la mort del teu pare, entres a La Vanguardia, sí. I m'agradaria que m'expliquessis una mica la trajectòria de La Vanguardia fins que fundes, o almenys és el director d'Interviu, i com és l'experiència aquesta d'Interviu per tu? Bueno, yo entro en La Vanguardia en el 51, mi padre murió en el 50 y entró en el 51 a La Vanguardia. Al año de morir mi padre, murió en noviembre del 50 y yo entré a La Vanguardia, me parece que el 1 de noviembre del 51, y estoy allí 19 años, creo, donde llego a redactor jefe de Información Política Nacional y dimito en el 70. Creo que el periodismo que yo llevaba dentro de la cabeza y mi evolución ideológica no cabía ya en esa fórmula. Por lo tanto, el que sobro soy yo. Me voy del periódico, además, diciendo del periódico que yo dimito, por lo tanto no puede haber ni indemnizaciones ni nada, es mi voluntad irme. Sigo allí con grandes amigos, sigo, bueno, con un profundo y grato recuerdo, porque en La Vanguardia ya empezamos a crear un grupo de periodistas jóvenes que vienen a parar a mi sección, algunos salidos de la Universidad de Navarra, y empezamos a hacer aquello que llamaban la sección de información nacional, en la que hablaban un poco de la otra vanguardia de izquierdas, que no era izquierda, era la vanguardia liberal, que dábamos noticias, y curiosamente ahí empiezo a escribir unas notas sobre el tema, también que decían que entonces apuntaba un ligero aperturismo.
Me voy en noviembre allí y ya, pues, bueno, al poco tiempo soy también columnista en el Diario de Barcelona en la etapa de que Martí Ferrán trata de hacer un periódico liberal, el periódico también. Y después me llaman para Por Favor, estoy también en Por Favor, por aquella época, de editorialista, vamos, la primera página de tipografía, y después me llaman me llama José Hilario para Interview. Y me llama y me dice, bueno, mira, vas a ser director, pero además lo fundamental es que te vamos a dar 2 o 3 páginas para que tú escribas lo que quieras, políticamente lo que... Y aquello me tentó. Y allí fui y me embarqué en una aventura apasionante, porque, mira, hay un libro de Jacques Monod en la que habla del azar y la necesidad. Bueno, él sostiene, él es un biólogo muy del sistema, muy burgués, pero un hombre muy inteligente, muy lúcido, en lo que dice, yo no participo de muchas de sus teorías, pero sí me parecen muy brillantes la expresión de él, como buen francés es muy brillante la expresión, y dice que la biología tiene como base una serie de acontecimientos azarosos, y que estos azares después crean su necesidad, crean su estructura. Bueno, pues le pasó eso a Interview. Interview, 6 meses antes hubiese muerto, 6 meses después no hubiese sido lo que fue. Es posible. Cayó en un azar, en un cruce de caminos tremendo. De repente aquí se pudo desnudar una señora en público, que desde el arcipreste de Ita no había podido ocurrir en este bendito país. Algunos ligeros momentos republicanos, fugaces y que acabaron malbaratados. Y figúrate, pues entonces puede desnudar a una señora. Y bueno, yo les dije a unas feministas que fueron a verme a protestar, dije, mira, yo corregiré esto todo lo que pueda, pero dejar esto, porque en estos momentos está haciendo más por la libertad española una señora desnuda que la Constitución que están elaborando en Madrid. Es un problema de contradicciones. Y aquello Interview fue goma 2 colocado debajo de muchas cosas. Y el país fue puesto al aire, y el país se vio a sí mismo, a veces con horror, y la gente nos leía sin decirlo. Yo me acuerdo de aquellos ejecutivos que salían en el puente de Madrid, que compraban todos un periódico solemne y metían Interview dentro, y después cuando yo me ponía a la cola del avión para verlo, mirabas por encima y veías todas las interviews abiertas, todas las filas, todo el mundo leyendo Interview. Aquello fue importante, fue una experiencia apasionante. Pero de verdad nadie sabía de los que crearon Interview que iba a ser Interview. Interview se presentó como un fenómeno, como una explosión de la historia española y lo tradujo. Prueba de ello hay una cosa, demostró una tesis que yo tenía medio elaborada, que es que el lector español no está estratificado, como en Francia, como en Alemania. Sí, es verdad. Cuando llegamos a 1 millón nos cargamos todas las revistas, incluso las intelectuales. Es verdad. Pusimos en marcha todo el mundo que leía, más creamos lectores. Y todo el mundo lo leía, desde los abogados del Estado a los fresadores de la SEAT, leien Interview. Allà havia alguna cosa. De totes formes, els problemes que vas tenir amb algunes feministes, amb les quals m'incloïeixo, Sí, sí. no et varen portar mai cap tipus de contradicció? Mucho, contradicciones todos los días. Date cuenta que yo tenía que ir a los jueces a convencerles de que dejasen el desnudo y dejasen ciertas expresiones. Bueno, tú ya sabes, casi 50 comparecencias judiciales, no sé si fueron 30 procesamientos. Yo estoy procesado hasta por afirmar que había contrabando por la frontera de Andorra, vamos, porque me decían que no tenía pruebas. Claro, y realmente no las tenía. Bueno, incluso hasta yo creo que elaboramos doctrina jurídica a base de pelear. Entonces tenía que decir a los jueces, dejen ustedes esto, por favor, para que la sociedad encuentre su punto. Tenía que ir a la empresa y decirle, no apretéis para vender, porque no puede ser. Y tenía que decirle a los redactores, moderación en el lenguaje. Y claro, en medio estaba yo. Fue apasionante, però allí me gané mis canas. Escolta, que per aquest temps més o menys hi va haver una espècie de simulacre, o no, no sé, de sequestrament? No, yo creo que estuve secuestrado. ¿Cómo cree? Me da la sensación, sí, yo creo que sí, dirán que no los protagonistas. Fue cuando secuestró el presunto Grapo a Villaescusa y a Oriol. Y bueno, pues de repente me trajeron a la mesa del despacho, pues nada, pues unas fotos de los dos secuestrados, una cinta magnetofónica, me parece que era de Oriol, y tal, y bueno, con aquel material explosivo en las manos, que ni podía publicar ni dejar de publicar, porque tú imagínate, si lo publicaba, bueno, aquello era el secuestro, la cárcel, había, pero si dejaba de publicarlo, y aparecía un señor de aquellos con un tiro, imagínate tú el barullo. Sí. Entonces, bueno, se lo llevé directamente al presidente del gobierno entonces, Adolfo Suárez, lo entregué a Mari Carmen Díaz de Rivera, sí, como secretaria, porque él estaba en consejo aquel día, y me dijeron que esperase en Madrid que me iba a recibir Rodolfo Martín Villa, no me recibió nunca,
volví a Barcelona y entonces ocurrió una aventura estrambótica. Se presentaron dos inspectores que por lo visto venían desde Madrid buscándome. No sé, pero yo llegaba a los aviones, cogía la maleta antes de que llegasen eso. Por lo visto fue una carrera policíaca, pero un poco a los Jacques Tati, quiero decirte. Tu anaves davant i no... Yo siempre cogía la maleta antes de que llegasen ellos. Bueno, lo cual no sé si demuestra una rara eficacia por mi parte o una escasa eficacia por la suya, pero bueno, yo iba siempre un coche por delante. Entonces me llevaron a Madrid, pero fue muy raro, porque me llevaron a Jefatura Superior de Policía de Barcelona y me pasaron por unas raras calles que yo juraría que eran Montjuïc. Me dieron y después en Jefatura dijeron que yo no... Sí, y después dijeron... Yo aquel día tuve la sensación de que no era la policía, yo, de verdad. Dije, bueno, esto debe ser, como estaba muy amenazado en la dirección de interview, digo, esto debe ser un atentado, y me di por muerto. En aquel momento imaginé lo que era un paseo. Bueno, me llevaron a Jefatura Superior, después negaron en Jefatura Superior que estuviese, me trasladaron a Madrid y me encontré en manos del comisario, el famoso comisario Conesa. Sí. No, estuvo cordialísimo, me preguntó, dijo que no estaba detenido, incluso me hizo sentar en su silla para que estuviese cómodo. Pues te advierto que sentarse en la silla de Conesa me impresionó mucho. Bueno, pues me preguntó cómo había llegado y me volvieron a soltar a las 2 de la mañana, pero creo que como no me podían localizar en toda España, creo que en mi revista ponía nuestro director ha desaparecido, tenían dos... yo creo que en el fondo periodísticamente estaban entusiasmados. Una bomba, Entusiasmados, vamos, dijeron, no nos falta más ahora que sacar al director desnudo ya. 2 milions de cop. Ja, pues a veure, esto on va. Antonio, per acabar aquesta mena de rastreig cap a tu mateix, digue'm què t'agradaria veure acabat dels teus somnis i de les teves il·lusions i què voldries que desapareixés per sempre? Mira, yo quisiese que desapareciesen para siempre la desigualdad. La desigualdad y la falta de sinceridad. Pero te voy a decir por qué. No por un humanismo absurdo. No voy a decir, ahora es que quiero que seamos todos iguales y tal. No, no es este el problema. La desigualdad en cuanto forma de sociedad. Es decir, que una serie de cosas no nos martirizasen más. Que el hecho de venir al mundo significase tener resuelto la vivienda, más o menos modestamente, la enseñanza con más o menos contradicciones, la sanidad más o menos perfectamente. Es decir, que todas estas dimensiones que el ser humano no debiera considerar como sistema mercantil de obtener beneficio y ganancia. Que esto funcionase. Y después una cosa muy importante, que lográsemos construir un ser colectivo. Yo cada vez creo menos en el individuo como individuo. El individuo es trágico. En la tragedia griega se habla tanto siempre que el hombre, la individualidad. No, el individuo tiene 2000 años de antigüedad. Los griegos no creían en el individuo, creían en la colectividad. Prueba de ello que cuando un individuo era individuo venía la tragedia. Era el coro que estaba al fondo, la democracia ateniense, la que tenía la razón. El individuo, cuando se declaraba individuo, los dioses normalmente le sacaban los ojos. Y quisiese que el mundo desapareciesen los individuos para que no nos siguiesen sacando los ojos los dioses y pudiésemos volver a ser un colectivo. Em cada esquina amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade.